¿Descendió Jesús al infierno, habló a los ángeles caídos y a los muertos, o simplemente llevó al cielo a los que estaban esperando en el Seol? El patrón del tercer día es un tema recurrente de salvación y restauración en la Biblia. Después de un evento tan significativo como la muerte y resurrección al tercer día de Jesús, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, la pregunta que nos hacemos es ¿qué hizo Jesús realmente durante esos 3 días? Lo primero que tenemos que enfatizar es que Jesús estaba claro cuál era su propósito en la tierra y que su camino lo dirigía directamente a ser sacrificado en la cruz por el pecado del pueblo de Israel y por consiguiente, la humanidad. Jesús siempre estuvo enfocado en la misión que tenía sobre la tierra, aunque Satanás intentó distraerlo en varias ocasiones. No obstante, nosotros, siendo simples humanos, nos distraemos fácilmente del plan de Dios sobre nuestra vida. Ejemplo de ello es que Judas se corrompió y entregó a Jesús, lo traicionó, y todos los hombres de poder se justificaron, incluyendo a Pilatos, que se lavó las manos al momento de enviar a Jesús a la muerte. Los religiosos de la época promovieron que la turba liberara a Barrabás, incluso haciendo proselitismo para que esto sucediera. Es por esto que la Biblia hace referencia en Juan capítulo 1 versículo 11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero no se queda aquí, sino que Satanás estuvo vigilante, creyendo que tenía el control y que tenía esta guerra ganada, donde había gente que no lo conocía y vociferaban blasfemias en su contra. Incluso había gente que le conocía y habían visto sus milagros que también vociferaba en su contra. Satanás y sus demonios superiores, me imagino que estaban llenos de satisfacción creyendo que ya el plan de Dios moría o simplemente había fracasado, llevando a Jesús a la cruz para ser muerto allí. Sin embargo, Dios y su Hijo sabían lo que estaban haciendo y sabían lo que estaba sucediendo en ese mismo instante. Cada golpe, cada latigazo, cada decepción era un catalizador para el plan de Dios por la restauración y redención de su pueblo. Jesús soportó todo lo que se le presentó en ese momento con humildad y como establece la palabra, fue llevado como oveja al matadero sin pronunciar ninguna palabra. Y teniendo la autoridad de poder ser defendido solamente con pedirlo por millares de ángeles, simplemente guardó silencio y cuando abrió su boca, fue para pedir misericordia por cada uno de nosotros, soportando así el peso de los pecados pasados, presentes y futuros de cada uno de nosotros. Pero esta parte de la historia todos la conocemos, entonces la pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió durante los 3 días que Jesús estuvo muerto? Primero, hay que mencionar algunos acontecimientos que sucedieron a la muerte de Jesús. 1. El cielo se tornó oscuro, el ambiente se tornó sombrío. 2. Hubo un gran temblor. 3. El velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por la mitad. Muchos muertos se levantaron de sus tumbas y fueron a sus casas, o sea, que la muerte de Cristo tuvo una estela de sucesos impresionantes que, más que notar una derrota, demostraban una victoria a punto de suceder. Después de estos acontecimientos, todo lo que se opusieron a Jesús en vida, procuraba que ese legado y esta nueva religión que se había levantado, muriese con Jesús en la cruz del Calvario. Tanto así que ellos recordaron algo que los discípulos no recordaban, que era que Jesús había dicho que el tercer día se levantaría y resucitaría. Mateo 27, 62 al 64 y esto es un dato histórico ya que Jesús fue el único cuyo cuerpo físico fue custodiado, aunque lo que no sabían era que su cuerpo espiritual de Jesús no estaba en esa tumba. Que es entonces donde entramos en materia. Hay gente que cree que el espíritu de Jesús fue al Hades, al lugar de los muertos, a donde proclamó a los espíritus encarcelados y a los ángeles caídos. 1 Pedro 3 y 18 al 20. Esto es un pasaje un poco complejo porque muchos teólogos han interpretado este pasaje de diversas maneras. Muchos dicen que Jesús, al ir al infierno, fue a predicar y a proclamar la palabra. Otros dicen que fue para llevarse al cielo aquellas almas que fueron condenadas a estar allí. Y otros relatan que fue solamente para exhibir su victoria sobre la muerte y Jesús se apareció a proclamar ahí en el lugar de los espíritus encarcelados. Lo que es bueno aclarar es que Jesús en ese momento aún no ha resucitado, está en el espíritu. No es el cuerpo resucitado el que aparece a las almas en el lugar llamado Hades, sino el espíritu de Jesús. Sin embargo, hay otros que piensan que el espíritu de Jesús fue a estar con el Padre en el cielo, así como le dijo al ladrón en la cruz, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sin importar dónde fue, esto representó una agonía para sus apóstoles y seguidores, ya que ellos no recordaban la promesa que le hizo de que al tercer día él resucitaría y de hecho, Jesús resucitó al tercer día, completando el ciclo de 3 días, pecado, redención y resurrección,
siendo 3 días después de su crucifixión, resucitando el primer día de la semana. Ese día, en la mañana, María Magdalena en compañía de algunas mujeres, fueron al sepulcro y lo encontraron abierto y allí, 2 hombres con vestiduras blancas que anunciaban la resurrección del Hijo de Dios. La realidad es que, luego de estos hechos, la Biblia nos narra qué sucedió con Jesús cuando estuvo muerto, más que lo que habla Pedro y algunos otros pasajes. Luego, apareció por 40 días a sus discípulos, preparándonos para el trabajo como iglesia que tendrían que desempeñar de aquí en adelante, ya sea sin su maestro corporal o físicamente junto a ellos, pero sí espiritualmente poderosamente. Este relato de la muerte, tránsito espiritual y resurrección de Cristo es algo poderoso, ya que no deja una gran enseñanza de que sus promesas se cumplen, y queda demostrado con su ascensión a los cielos y al enviar el Espíritu Santo, de que el poder de Dios no conoce límites. Esto es todo por ahora, gracias por ver este video. Recuerda darle like, comentar, compartir y suscribirte si eres nuevo. Será hasta un próximo video, en Restauración. Shalom.